Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa número 2 de Micrófono Abierto. Nosotros somos Andrea, Katia y Rodrigo. El día de hoy únicamente somos 3 en la cabina y pues vamos a hablar de la literatura. Y la primera pregunta para los dos, para los 3 más bien, será: ¿cuáles son los aspectos a considerar cuando se promueve la literatura? Hablemos que la literatura es prácticamente todo lo que está escrito, todo lo que se puede leer, todo lo que se puede escribir, y que al fin y al cabo pertenece a un periodo de tiempo. Pero ¿qué es la literatura y cuáles son los aspectos a considerar? Hay dos acepciones de la literatura. Una es el arte, que usa como instrumento la palabra, y el otro el conjunto de obras, como tú habías dicho, en una época en específico, de un género en específico. Y creo que hay muchos aspectos que se tienen que considerar. Para empezar, el grado de escolaridad, la edad y obviamente el contexto en el que viva la persona a la que se va a someter a esa cosa. Pero bueno, a esa cosa nos referimos a la literatura, a los libros que va a leer. Andrea, ¿qué es la literatura para ti? Tú has escrito un libro, ya nos dijiste en la primera emisión. Pero la literatura, ¿qué es para ti la literatura? Es como dice Katia, para acercarnos a la literatura igual es un poco tener en cuenta la edad, la escolaridad, porque hay muchísima gente que luego se quiere acercar, pero igual y no sabe leer. Entonces, ¿qué haces con esta gente que no sabe leer, pero sí está interesada? O incluso hay gente que, por ejemplo, está estudiando ahorita su prepa y resulta que ya tiene 50 años, entonces sabemos muchos jóvenes así en masa que estamos estudiando y de repente nos topamos con compañeros de esta edad y como que los segregamos, ¿no? Porque es así, ¿y ese don por qué está estudiando si ya está bien grande, no? Y no debe ser, pero esta persona está interesada por sí misma, quizás ya terminó su vida, pero está interesada en conocer más, descubrir más, y la literatura les da eso a las personas, o sea, te lo pone en la mano y te lo siembra en la cabeza. Es un árbol que se empieza a crecer y tiene sus raíces y tú a veces te das cuenta y a veces no. Puede suceder y puede que no, porque luego hay mucha gente que sí le interesa la literatura, pero luego decide que ver una película sobre el libro es mejor. Entonces, esa es una forma de matar igual a la literatura, ¿no? Porque te quedas con la idea de un visual, de una película, de un director, entonces te está educando para que tú entiendas cómo está escrita la historia, pero y el que escribió el libro te dijo otra cosa diferente. Sí, como pasa a veces que modifican los momentos de la historia, ¿no? La historia escrita me refiero. Nos modifican para hacerla atractiva dentro de un determinado tiempo, 120 minutos, a veces 2 horas, ¿no? ¿Por qué? Porque al fin y al cabo la televisión es más visual, entonces todas las imágenes, todos los impactos, pues son lo que llama más la atención. Y también un libro, lo platicábamos previo al programa, ¿no? Cómo este ejercicio de imaginar es tan importante y tan benéfico para la vida misma, ¿no? Al momento de leer, de cuando te cuentan una historia así, que tú no sabes de qué es lo que está hablando todavía, porque eso estará durante que lo narre, pero tú ya te estás haciendo la idea. Y luego, ¿cómo sucede esto, no? Ay, yo no me lo imaginaba así, me lo imaginaba de otra forma. Entonces, ¿por qué? Porque es la perspectiva que tiene cada lector, y cómo es que se lo va imaginando, y ya cuando acaba el libro dice: wow, esto cambió, o sea, yo pensaba, tenía esta idea de la historia y me la cambió muy bien. Y eso a veces es lo que atrae a los lectores. Y ¿sabes qué? La literatura es como la gastronomía, o sea, hay de todo, para todos. O sea, una persona que diga: es que a mí no me gusta leer. No es que no te guste leer, es que no has encontrado el libro o el género que te guste. O sea, muchas personas creen que leer es aburrido o ese tipo de cosas porque a lo mejor nada más han leído los textos los libros de textos que les dan en la escuela. Pues eso no, o sea, no es. No necesariamente es literatura. Exactamente. Y hay otras, bueno, hay algo medio controversial con algunos autores. Por ejemplo, no los quiero decir, pero bueno, los voy a decir. Paulo Coelho y Carlos Cuauhtémoc Sánchez. No. Vargas. ¿Y qué? Y Gaby Vargas. Estaba escribiendo libros, no. No creo que esté mal que una persona lea esto, pero que se encasille en eso, es como, no sé, que exista una película que ganó un super Oscar y veas, no sé, una película mala de
Scary Movie. Scary Movie o una cosa así. O, ¿cómo se llama esa película de los niños bobos? American Pie. Si a alguien le gusta American Pie. Siempre es el humor americano, es muy tonto. Sí, es muy tonto. Es muy tonto. Y es una literatura muy simple, o sea, hay cosas Pero muy también estamos muy hermosas. acostumbrados a eso, ¿no? Muy Como hay diferentes, yo creo que tenemos que definir, por eso les pregunté, ¿qué es la literatura para ustedes? Claro, diciendo que la literatura es variada, pero hay una definición clara y esa ya la dieron y la dio la Real Academia, ¿no? O sea, tampoco vamos a decirlo, pero es la autoridad de las definiciones y lo habrá dicho. O sea, es todo lo que se escribe, es todo lo que se publica. Sí, cierto, también hay a veces que no hay que decirse, esta literatura es la única que existe y ya no puede hacer caso, porque esto es una negación a tu propia realidad. Entonces, quien únicamente lea eso, tendría que hacer un esfuerzo por tratar de leer otros libros, porque eso te va a definir lo que está pensando la persona de al lado, lo que está pensando en el país europeo, en el país asiático, y te va a ampliar el mundo, además no te va a dejar así como enfrascado. ¿Eso de qué te va a servir? Que seas capaz de tener diferentes perspectivas para entender a otros, por ejemplo, y que no te quedes como sin resolver un problema chiquito, ¿no? Que te ahogues un vaso de agua, porque sabes que hay diferentes formas de resolver las cosas y no te quedas como estancado solo en una. Es como si a un niño lo dejas encerrado en un cuarto y no sabe abrir la puerta. Si él ya tiene acceso a muchas otras formas de pensar, él entonces va a buscar la salida. No se va a quedar ahí sentado a esperar que tú regreses y le abras la puerta. Porque un niño que no estaría acostumbrado a pensar, lo primero que va a hacer es llorar. Porque primero lo dejaste solo y ¿qué hago aquí? ¿Cómo me muevo? Entonces hay otros niños que tienen como más confianza y no se asustan nada más porque, guay, me quedé solo, ¿no? Vamos a ver por dónde salgo. O ¿qué es esto? O igual aprietan, igual luego terminan electrocutándose o descubriendo algo, pero al final no se quedan estancados en algo. Que mucha gente, si no lee, luego le pasa eso. Se queda con una sola idea. Ok, bueno, pero esa es por decir cuando la literatura nos está educando, ¿no? La literatura nos educa en cierta manera en eso, pero o sea, yo creo que eso sucede cuando la literatura nos está educando, es cuando la palabra hablada, o sea, la charla que tenemos como nosotros, no existe, o sea, no existe la charla entre personas que tengan diferentes conocimientos para poderse enriquecer de esos mismos, pues uno si no tiene libro, no se puede educar, y si no tiene esas personas, tampoco. O sea, digo, porque ese es el ejemplo que tenemos en Yucatán. No, lo que pasa es que yo creo que una persona que ya está en el mundo, ¿no? Tiene una realidad a lo mejor un poco delimitada por las costumbres o por las tradiciones. Por ejemplo, una mujer que debe casarse a tal edad, terminar su carrera, tener hijos, quedarse en su lugar. Entonces, creo que cuando tu visión del mundo es más grande, te permite elegir cuál va a ser tu destino o qué es a lo que te vas a dedicar más allá de lo que te han enseñado. El maestro Nahum, un maestro, saludos maestro Nahum, que me dijo una vez algo muy interesante que se me quedó muy grabado. Dijo que la literatura problematizaba la cotidianeidad, porque a veces estabas leyendo algo que era un pasaje de una persona X en un libro X, pero luego te identificabas y decías, cuando ya lo leías o ya lo estabas pensando, decías, no mames, me pasa lo mismo y no está padre. O sea, es feo vivir así, o no estoy conforme con vivir así, o me gustaría vivir de ese modo. Entonces ya tienes una visión más amplia. Creo que eso es algo muy padre que te da la literatura. Estamos hablando del bienestar, entonces, del bienestar. La literatura nos puede ayudar a identificarnos y hasta mejorar en la vida, ¿no? Nos puede, con historias que, wow, son impresionantes en la literatura, en todos los aspectos existen historias que son contadas por personas y yo creo que desde mi punto de vista,